Bien, bueno chicos todos, me presento, mi nombre es Fernando García Musa, soy estudiante de segundo semestre de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad de Guayaquil. Mi tema de hoy día, mediante la materia de proceso de materiales, espero que esta demostración de algo sobre su fabricación y así nos dé un contexto de cómo los materiales llegan a un proceso de un estado a otro. Bien, los procesos de materiales abarcan la transformación y manipulación de diferentes elementos y sustancias para crear un producto de características específicas que implica efectivamente implicar las etapas de tener diseño, elaboración y control de calidad. De hecho, dichos materiales para su uso y sus diferentes modos de actuar. Espero que efectivamente desde una introducción de cómo se aplica y cómo es su estado. Y mediante esto comenzamos. Bien, definimos lo que son las diferencias de materiales. Bien, tenemos los clásicos que son metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Los materiales de la sustancia en la que están hechas exactamente tienen varios usos, pero su fundamentalmente son sustancias de manipulación del material, como la madera, sintético, el plástico, tienen su propia composición física y química. Los metales, por ejemplo, lleva una aleación de varios componentes mediante un solo uso, un solo material llega a una aleación que los convierte en un metal resistente. Los cerámicos es la combinación de tierra y polvo, agua, la cual los convierte y los hace que su condensación llega a una forma. Los polímeros son sustancias de varios compuestos inorgánicos para un solo uso y una combinación. Y los materiales compuestos son relaciones de una o más composiciones, sea uno o más elementos para llegar a un mismo dato. Bien, así como en teoría positiva nos dio a conocer las propiedades físicas de los materiales, estas se definen básicamente en tres fases, unas que son dureza, resistencia y densidad. La dureza material tiene un diagrama, la cual especifica desde un punto de inicio hasta un punto de quiebre. Mediante eso puede aumentar la dureza, ya que con el paso del tiempo su dureza puede mantenerse o puede deteriorarse a algún punto de que la dureza llega a un punto de quiebre. La resistencia es cuánto un material puede llegar a estar compuesto, ya que la resistencia es la que le da al material su tiempo y uso. Y la densidad del material define su comportamiento, ya que este material puede ser mayor denso o menor denso, pero eso no afecta a su producto y su definición. Bien, las propiedades químicas de los materiales. En toda composición tiene una propiedad química que es diminuta, pero aún así se escala, se usa básicamente en composición. Tenemos la reactividad, la combustibilidad y la corrosión. La reactividad, en sus palabras, es la tendencia del material relacionado con otras sustancias como el oxígeno o el agua. Sabemos, como ejemplo, con el agua es una composición de dos orgánicos de oxígeno y una composición de hidrógeno. Esas dos composiciones suman el agua. Asimismo, con cualquier material tiene una composición de una o más moléculas. La combustibilidad es el proceso en el cual un material puede ser encendido o que pueda llegarse a una temperatura o disminución de temperatura. La combustibilidad no solo se define con un solo tema calor, sino también puede ser el frío. Y la corrosión. La corrosión es un material de cuánto tiempo puede llegar a vivir un material, ya que con el paso del tiempo y los fenómenos naturales hace que un material sufra una corrosión o desfigurización, ya que llega a algún punto en que un material, si es sometido a alta temperatura o al paso del tiempo, llega a algún punto en el cual llega su resistencia, llega a deteriorarse y llega a lo conocido como punto de quiebre. Bueno, la clasificación de los materiales. Los materiales de la clasificación de los materiales son un grupal, los que tienen como tipo de sus propiedades, aplicaciones, se pueden clasificar de su origen y su estructura. Eso procede uno a otro. Mediante una clasificación podemos definir que un material puede ser separado como un sintético, un cerámico o un compuesto. Sus materiales básicamente pueden ser clasificación, sea material pesado, ligero, alto, pequeño, inflamable, no inflamable,
de caracteres sólidos, líquidos, todo es una clasificación. Mediante este proceso nos da a conocer una definición exacta de qué está compuesto y cómo se usó y básicamente para qué puede usarse, en pocas palabras. Bien, los procesos de la transformación material. Sabemos que un material no nace, un material simplemente se convierte en uno al otro. Esta transformación de materiales es bajo la influencia del humano mismo o de la naturaleza, ya que un material llega a un estado con el paso del tiempo. En este caso, hagamos ejemplo de una montaña o una piedra. Una piedra para poder formarse o deteriorarse necesita el paso del tiempo, ya que ese estudio se usa como la geología, no es más que estudio del tiempo y la presión. Bien, mediante este proceso tomamos ejemplo como una extracción, un procedimiento y una fabricación. La extracción es un material de qué estado se encuentra desde un estado natural hacia un estado manipulable por el hombre. Un procesamiento es un material que se básicamente cuando llega a un proceso para la fabricación y utilización para su clasificación y su uso. Y la fabricación no es más que básicamente la artesanía del hombre como para poder crear algo mediante algo y poder transformar la materia en otra materia que se puede usar y se puede definir. Bien, vamos a complicar un poco más con la técnica de procesamiento de materiales. Esta existe en diversas teorías, ya que un material va expresado bajo técnicas y procesamientos, ya que un material no es igual que el otro, ya que ese material, en este caso cogemos por ejemplo el material metal, llega a un proceso de fundición, forjado y extrusión. Material fundido es la transformación de un material y puede ser que su material original sea resistente, pero con una fundición su material puede llegar a ser un poco más delicado o más resistente dependiendo su uso. Tenemos el forjado, que es un material en la cual llega un material sólido, pero bajo un proceso llega su material a llegar a un punto más de más resistencia. Y la extrusión no es más que la conversión de un material básicamente a un uso y a un relieve de un perfil o un uso que se le puede dar. Bueno, tenemos la aplicación para materiales, ya que su aplicación, como anteriormente dije, es la definición para poder usarse. Entonces, en este caso, los materiales se usan para mayormente y comúnmente para lo que es una construcción, para lo que son electrónica o telefonía, para el transporte y aplicaciones de la medicina. Estos son solo algunos de los cuatro factores en que podemos aplicar la materia, ya que la materia es como nos rodea en todos lados y nos define una característica como ser humano que podemos usar la materia para poder modificar y moldearla hacia nuestras necesidades. Bien, para terminar, podemos usar un punto de la consignación y la condensación medioambiental en su uso, ya que comúnmente la materia, una vez formada, llega a algún punto en que su proceso y su destrucción o su etapa de caducación o para poder usarlo tiene bastante, ya que comúnmente el plástico demora tengo entendido, entre de 100 a 200 años en destruirse o eliminarse, ya que es un periodo muy largo para que un material viva tanto, ya que genera una molestia. Para eso suproco las siglas de las 3 R, que es reducción, para reducir lo que es el material que vayamos a usar, la reutilización, que sería básicamente el material original, usarlo para otras actividades o otras cosas, y el reciclaje, que no es más que la clasificación de materiales para su debida reducción o transformación para una reducción o reestructuración. Bueno, con este tema dado, le agradezco mucho la comprensión para poder ayudar con esta diapositiva y espero que haya sido de su agrado. De antemano, muchas gracias.